Según la mitología celta, una banshee es considerada un hada y mensajera del otro mundo. Su nombre significa mujer hada o mujer de las colinas, y es un espíritu femenino que, según la leyenda, aparece delante de una persona para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente. Lo que resulta más aterrador en el aullido de la banshee es que es un sonido perforador capaz de romper vidrios. Otros lo describen como un canto suave y hasta agradable al oído, así como hay otros que lo comparan como el sonido de unas uñas arañando una pared o una pizarra. Pero todas las descripciones coinciden en que es sumamente aterrador, sobre todo porque con esos llantos, las banshees anuncian que la muerte está cerca. Las banshees son uno de los seres sobrenaturales más conocidos y temidos en la mitología irlandesa, sobre todo por las familias de pura sangre celta, ya que originariamente la leyenda afirmaba que solo 5 familias contaban con los servicios premonitorios de las banshees. No importaba si dicha persona se encontrara muy lejos de ahí, en otra ciudad o incluso en otro país. Cuando la banshee de la familia gritaba, los miembros de esos apellidos ya sabían que alguien de los suyos iba a fallecer. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más en estos relatos. Apaga las luces y sé bienvenido a Mephisto. Lamentos de la Oscuridad, y que abandone la esperanza todo el que entre aquí. Esta noche comenzamos con una pequeña descripción de un ser mitológico, una banshee, un ser que, llorando, avisaba a las personas que alguien de la familia moriría. Déjame contarte este primer relato y dime qué piensas. Cuando mi mamá empezó con su diálisis en el mes de junio, mi hermano se fue a una expo de motos a Juventino Rosas. Normalmente yo lo acompañaba, pero ese día mi mamá estaba empezando su tratamiento y se fue él solo. Estábamos las dos en el cuarto de ella, recostadas en la cama viendo la tele. Yo estaba recargada en la pared. Ya empezaba a oscurecer y mis hijos estaban en la calle. En un momento, se escuchó en el cuarto de mi hermano una mujer que lloraba, con mucha tristeza, lamentándose, y me quedé quieta, tratando de escuchar, y sin querer creer lo que oía. Volteé a ver a mi mamá, y ella hizo lo mismo con ojos espantados. Me preguntó si es que yo también había escuchado lo mismo. Le respondí que sí. El cuarto de mi hermano estaba a espaldas del de mi mamá. Las dos nos quedamos calladas. Bajé el volumen de la tele y se hacía más y más oscuro, así que necesitaba prender la luz para ver. Volvimos a escuchar de nuevo cómo lloraba esa mujer. Me levanté y salí de la cama para ir a revisar. Mi mamá insistió en acompañarme, a pesar de que le pedí que no lo hiciera. Caminamos por el pasillo hasta la puerta de aquel cuarto. Noté que estaba muy oscuro, y con la mano de mi mamá agarrando la mía, por fin entramos. Se seguía escuchando ese lamento en la esquina de la habitación, a un lado de la ventana. Parecía que ahí estaba llorando aquella persona. Prendí la luz y yo esperaba verla ahí llorando. En mi cabeza me la imaginaba hincada por el modo en que se escuchaba. Pero no había nadie ahí. Nos regresamos al cuarto de mi mamá. Ella siempre fue muy valiente. Nunca creyó en ese tipo de cosas.
pero esa vez podía notar su miedo. Nos volvimos a acomodar, pero no tardamos en volver a escuchar aquel lamento. Me levanté enseguida y esta vez no dejé que mi mamá me acompañara. Fui yo sola con mucho miedo, haciéndome la valiente. Estaba ya de pie frente al cuarto de mi hermano, esperando de igual manera verla ahí, llorando en la esquina, porque ahí es donde se escuchaba su lamento. Sin encender la luz, entré al cuarto y le dije: esta casa es mía y no te dejé entrar. No sé quién seas y qué estés buscando, pero yo no te dejé entrar y no puedes estar aquí. Vete, no eres bien recibida. Yo no te doy permiso de pasar. Esta es mi casa y aquí mando yo. Me regresé al cuarto de mi mamá, pero sentía que esa persona venía detrás de mí. Me metí al cuarto y me volví a acostar. Ella me preguntó que qué pensaba yo sobre lo que había pasado, a lo que le respondí que no sabía. A los 2 meses, mi hermano comenzó a sentirse mal y a enfermar. Le dijeron que también lo tenían que dializar, y tiempo después falleció. Hasta la fecha no nos podemos explicar qué fue aquello que estaba llorando ahí, pero aún recuerdo tan claro y real cómo esa mujer lloraba en su habitación. Viajando por los pueblitos más pintorescos de El Salvador, escuché esta historia de un anciano que contaba historias a los turistas para ganarse un dinerito. Esta en particular afirmaba que era real, que les había sucedido a unas personas que vivieron en las afueras de ese pueblo. Contaba que cierto día llegó a casa de Don Chepe una enorme cerda. A él y a su familia les pareció normal, ya que en ese entonces la mayoría de las personas en el pueblo criaban cerdos. Esperaron que llegara alguien a reclamar dicho animal, pero nadie llegó. Al caer la noche, contaba que comenzaron a notar algo raro en aquella cerda. Decían que comenzó a buscar un lugar donde dormir, pero eso no era lo raro. Lo que les pareció extraño fue que la cerda corrió hacia adentro de la casa, queriendo dormir en una de las camas de sus hijos, lo cual no era normal, ya que los cerdos prefieren dormir en el lodo. ¡Qué cerda más loca!, dijeron ellos. La sacaron de la casa y cuando amaneció, creyeron que se había ido, pero no fue así. Ahí seguía aquel animal. Don Chepe se fue por la mañana al pueblo, donde las personas que criaban cerdos, a decirles que si ellos eran los dueños de aquel animal y que lo fueran a traer, que allí estaba en su casa. Pero no contaba con la noticia de que nadie del lugar era dueño de la cerda, que todos habían confirmado que sus animales seguían en sus corrales. Así que antes de que aquel animal le arruinara sus siembras que tenía a un lado de la casa, decidió amarrarla en el patio hasta que llegara el dueño a reclamar al animal. Así pasó más de un mes y no apareció dueño alguno. Y como ya se acercaba su cumpleaños, y viendo que aquel animal no tenía dueño, decidieron matarlo para celebrar su cumpleaños. 15 días después de haberse comido la cerda, apareció un hombre preguntando si no había llegado una cerda a su casa. Dicen que Don Chepe iba bien avergonzado. Le dijo: «Señor, usted disculpe, creíamos que no tenía dueño, y como recorrí todo el pueblo preguntando si le pertenecía a alguien, y todos dijeron que no, esperamos a que alguien viniera a reclamar al animal por más de un mes. Nadie vino, así que nos lo comimos. Pero no se preocupe, se lo vamos a pagar». «No, está bien», dijo aquel hombre. «No me importa el dinero. Lo único que quiero es un hueso del animal.
¿Tendrán acaso alguno por ahí? Dicen que les pareció extraño, pero como aún guardaban carne de la cerda, sacaron un hueso de la costilla y se lo dieron. Cuentan que aquel hombre hizo un círculo en el suelo y colocó el hueso en medio. Sacó un frasco que traía en su morral y lo vació sobre el hueso. Luego comenzó a hacer una oración y al instante comenzó a salir humo del círculo. Cuando todos vieron, del círculo salió una muchacha muy bonita. Dicen que aquel hombre le dijo a don Chepe: «Usted disculpe, señor, pero ella es mi aprendiz. Solo que ella aún no sabe cómo ocupar la magia». Y sin decir nada más, dicen que enfrente de él y su familia se hicieron lechuzas y se fueron. Contaba que don Chepe y su familia se enfermaron al saber que se habían comido a una persona transformada en animal. Y aunque nadie murió a causa de ese suceso, nunca más volvieron a comer carne de ningún otro animal. A raíz de este relato, escuchas, me gustaría decirles que no caigamos en la ignorancia y que no creamos que las lechuzas son brujas o hechiceros, que les respetemos y no les lancemos piedras o las lastimemos si nos llegamos a encontrar con alguna. Gracias. Este último relato es un poco más largo y es el último de la noche. Espero que lo disfrutes. Se titula El hombre del patio. Todo comenzó cuando un día vi a mi hijo mirando por la ventana de su dormitorio. Comenzó así su relato el hombre recostado en el diván. Cuando le pregunté qué era lo que miraba, Dani señaló a través de la ventana y dijo: «Hay un hombre ahí afuera, parado en el patio». Inmediatamente pensé que se trataba de un pervertido. Los hay a montones en este mundo, ¿no le parece, doctor? Agarré el cuchillo y salí al patio hecho una furia, dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Pero ahí no había nadie. Regresé a la habitación de mi hijo y le pregunté por qué me había mentido. Pero el chico volvió a señalar hacia afuera. «Está ahí», dijo, «solo que no puedes verlo, porque está muerto». El psiquiatra soltó un leve gruñido como respuesta. Se inclinó sobre su libreta y escribió: «Padre violento. El hijo reclama atención, probablemente a causa del divorcio». «Continúe, por favor», dijo inclinando la cabeza. El padre se acomodó sobre el diván y siguió con el relato. Después de esa vez, mi chico no volvió a parar. Yo le decía que cortara con esas historias, porque asustaban a su hermanita. Pero él siguió y siguió. Decía ver fantasmas por todos lados. Cuando íbamos a hacer las compras, en la escuela, incluso en el jardín de infantes. Dijo que veía el fantasma de un chico jugando en el arenero, que lo saludaba. ¿Puede creerlo? El psiquiatra no dijo nada, pero en su libreta anotó: probable esquizofrenia del chico, delirios persecutorios del padre. ¿Sigo hablando?, preguntó el hombre. Claro. Es que usted me distrae cuando escribe en su cuaderno, ¿sabe? Es mi trabajo, señor. Usted no preste atención a lo que yo haga. Concéntrese en la historia. El padre murmuró algo por lo bajo, pero luego continuó. La gota que derramó el vaso fue la semana pasada, el sábado. Me tocaba a mí cuidar a los chicos, por eso del régimen compartido. Pero a eso de las 8 de la noche llegaron sin avisar mis amigos y compañeros de póker. Así que encerré a los niños en el dormitorio y les dije que no hicieran mucho ruido, porque papá quería pasar una noche tranquila con sus amigos.
Mi hija no dijo nada. Ella, pobrecita, siempre fue tan callada. Pero Dani empezó con las quejas. Dijo que el hombre del patio no los iba a dejar dormir, que cada vez estaba más cerca y él tenía miedo, porque el hombre no era un fantasma común, sino algo mucho más malo que eso. Lo peor fue cuando mi niña, con ojos asustados, secundó a Dani y dijo que ella también había comenzado a verlo. Incluso me mostró un dibujo que había hecho de aquel hombre. Ella siempre fue muy buena en el dibujo. Siempre iluminaba cosas lindas como mariposas o flores. Pero la cosa horrible que me mostró esa vez terminó por sacarme de mis casillas. Tomé a Dani y lo sacudí. ¿Ves lo que pasa por andar diciendo estupideces? Ahora tu hermana también cree en esas cosas, le dije. Lo llevé de las orejas a la ventana y señalé hacia afuera. Ahí no hay nadie, ¿lo ves? No hay ningún hombre muerto en el patio, así que no quiero más historias de esas tonterías, ¿entendiste? Dani agachó la cabeza y no dijo nada, pero algo en su mirada me hizo creer que tenía problemas esa noche. El psiquiatra volvió a escribir en su libreta: graves problemas de alcohol. El padre parecía estar cada vez más agitado. Regresé a la sala y por unas horas me olvidé de ellos. Esa noche mis amigos apostaban fuerte y yo la verdad que no conseguía nada. Eran las 12 de la noche y casi me habían desplumado. Estaba furioso. Aposté mis últimos 100 pesos y luego tiré las barajas. Cuando miré mis cartas no podía creerlo. Era la mejor mano que me había tocado en mi vida. La mejor. Tenía todo a mi favor para recuperar el dinero perdido. Y entonces, el grito, o mejor dicho, los gritos en la habitación de los chicos. En ese momento juro que pensé en deshacerme del chico, pero sin embargo continué jugando. ¿Continuó jugando a pesar de los gritos? Era la mejor mano de mi vida. ¿Es que no entiende? Además ya estaba acostumbrado a esas cosas, a esos juegos estúpidos de Dani. Él y sus fantasmas muertos. Seguí jugando y por fin, Dios bendito, gané algo. Entonces, el Pato Esquivel, uno de mis amigos, me dijo: oye, ¿no tendrías que ir a ver qué pasa en esa habitación? Esos niños gritan como endemoniados. Así que fuimos a ver. Yo fui el primero en entrar a la habitación. Estaba muy borracho y... ¿Qué fue lo que vio?, dijo el doctor, luego de anotar en su libreta: adicción al juego. Le reitero, doctor, que estaba borracho, dijo el hombre con ojos suplicantes. Es posible que lo que vi no sea más que, no sé, un delirio. ¿Qué fue lo que vio?, insistió el médico. Vi a mi hijo, flotando a unos 40 centímetros de la cama, dijo el hombre apresuradamente. Tenía los ojos en blanco y una baba negra le corría por el mentón. Pero peor fue lo que vi detrás de él. ¿Qué vio? Había una cara, dijo el hombre echándose de repente a llorar. Una cara que salía de la pared. Tenía dientes como cuchillas y sus ojos brillaban como linternas en la noche. Una cara que era exactamente igual a la que mi hija había dibujado. ¿Usted le dijo a la policía que la ventana estaba abierta? Sí. Y que su hija menor no se encontraba en la habitación. Después de atender a Dani, de sacarlo de su trance o lo que diablos fuera eso, comenzamos a buscarla. Dani gritaba que el hombre del patio se la había llevado, pero claro que no le creímos. La buscamos por todos lados.
y aunque no pudimos encontrarla, ella era mi pequeñita y... ¿Sabe usted, señor, el estado en el que encontraron a su hija? Lo sé, por Dios que lo sé. El psiquiatra parecía haber perdido su tranquilidad académica. Había dejado la libreta a un lado y casi hablaba a los gritos. ¿Y los resultados que arrojaron su autopsia? Sería incapaz de hacer daño a mi pequeña, lo juro. El hombre de repente alzó la cabeza y miró al psiquiatra, con los ojos convertidos en ranuras de odio. Usted me tendió una trampa. Dijo que solo quería curarme, pero veo que su intención es meterme entre las rejas. Lo mataré, doctor. Se paró del diván y comenzó a avanzar hacia el psiquiatra. El doctor apretó un timbre y de inmediato entraron a la habitación 2 policías que redujeron al hombre y se lo llevaron. No fui yo, doctor, decía el hombre, mientras lo llevaban a la rastra por el pasillo del hospital. Sería incapaz de hacerle daño a mi hijita. Sé que soy un miserable borracho, pero debe creerme. El doctor volvió a sentarse y suspiró. ¿Se encuentra bien, doctor Alves?, le preguntó su secretaria, que había asomado a la puerta al escuchar el griterío. Creo que sí. Los policías actuaron muy rápido. Ahora, por favor, déjeme a solas. Debo terminar el informe. La secretaria se retiró y el doctor abrió su libreta y de inmediato saltó sobre su silla. Ahí había un dibujo infantil hecho con un lápiz. Se trataba de un rostro horrible, demoníaco, que mostraba unos dientes afilados como cuchillos. Debajo decía lo siguiente: No es esquizofrenia, no es alcohol, no es adicción al juego. Existe y se encuentra detrás de usted, observándolo por la ventana. El doctor se dio vuelta. La silla giratoria crujió bajo su peso. Jesús bendito, dijo el doctor, que hasta ese momento se manifestaba ateo. Sus esfínteres se aflojaron y su cabello entrecano comenzó a caer, como los pétalos de una flor de repente marchita. Lo encontraron 3 horas después, aún con el rostro en dirección a la ventana. Parecía un anciano de 120 años y se había arrancado los ojos. ¿Qué te parecieron los relatos de esta noche? Espero que los hayas disfrutado. Recuerda revisar debajo de tu cama. Nunca irte a dormir con sed. Y no te sugestiones, o nuestro próximo protagonista podría ser tú. Buenas noches.